Han sido muchísimas las veces que muchas personas terminan dejando este rubro porque no entienden la electrónica en sí. Es que al poder observar lo que vienen a ser las definiciones, vemos que está bastante complicado. Y si no tenés la manera correcta de poder aprender, es probable que intentes dejar. Sin embargo, esto no es difícil, es bastante sencillo. Nosotros podemos explicártelo de una manera tal que lo puedas entender y puedas seguir progresando, no solamente para trabajar telefonía celular, sino también para toda área tecnológica. Este video va a ser uno de los más importantes, la cuestión de minutos que vas a invertir para poder comprender cómo trabaja la telefonía celular y la electrónica en sí, con circuitos abiertos, circuitos cerrados, corriente, voltaje, resistencia. Por favor, acompáñame ahora a la computadora y vamos a estar analizando cada una de estas cuestiones. Bueno, ahora que estamos en la computadora, vas a poder aprender y entender cómo trabaja la electrónica. Te lo vamos a enseñar en pocos minutos y de una manera que lo puedas comprender de forma correcta. Vamos a empezar con esto. Primero que nada, quiero comentarte que vamos a estar trabajando sobre estos puntos que estás viendo en pantalla. Y vamos a empezar desde ahora con uno de los primeros. El voltaje, la corriente, la resistencia, en conjunto con una pista, forman lo que es un circuito electrónico. Pero para poder entender qué es cada una de estas cuestiones, primero te voy a mostrar que a veces cuando estamos hablando de voltaje, vas a escuchar otra palabra, dependiendo la persona que lo esté diciendo, inclusive a veces dependiendo del país, y va a hacer referencia a lo mismo. Esto te lo enseño desde ya, desde este momento, para que lo tengas en cuenta, porque es probable que luego, cuando te sigas capacitando o estés viendo videos de otras personas, te utilicen otro término y te confundas. Cuando hablan de voltaje, están hablando de manera igual cuando dicen tensión. Es exactamente lo mismo cuando hablan de la caída de tensión o es lo mismo cuando hablan de voltios. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje, si colocamos en Google, la definición nos va a figurar lo siguiente. La tensión en el campo de la física, concretamente la electricidad, tensión o diferencial de potencia, una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esto viene a ser la teoría, esto viene a ser lo que a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Bien, ahora te lo voy a enseñar de otra manera. Vamos a quedarnos con esa teoría ahí, vamos a ir ahora a la teoría de la corriente. Ten en cuenta que los sinónimos de corriente son intensidad, le pueden decir así, carga eléctrica, flujo de electrones y se mide en amperios. Estas son todas las palabras que hacen referencia a la corriente. Tenelo en cuenta, anda tomando apunte, anda tomando nota para ir aprendiendo. Vamos a la definición a ver qué nos dice acerca de la corriente. En Google la definición nos está diciendo lo siguiente. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones, que se mueven a través de un conducto eléctrico o un espacio. Bueno, seguimos con definiciones difíciles, que es probable que no comprendas. Ahora te voy a explicar lo siguiente en otro bloc de nota, en otro apunte. Cuando estamos hablando de energía, en general lo hacemos porque sabemos que hay un determinado dispositivo, puede ser un celular, puede ser una computadora, puede llegar a ser un televisor, puede ser lo que vos quieras, todo tipo de tecnología, que para funcionar va a necesitar energía. Si este dispositivo no tiene energía, estaría apagado, estaría sin funcionar. Entonces, para poder funcionar necesita energía, o como también se le dice, necesita alimento, necesita comida, necesita poder tomar la energía de algún lado para así poder encender y poder funcionar. Hasta ahora estamos diciendo algo obvio, ¿verdad? Bueno, te comento que la energía o el alimento que necesitan todos los componentes
electrónico, todos los dispositivos, todo lo que sea tecnológico, el alimento, ¿saben cuál es? El alimento es la corriente. Entonces pasamos de una definición de qué es el flujo de carga eléctrica que recorre el material, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué es la corriente? En otras palabras, es el alimento que necesita un producto tecnológico para funcionar. Es la comida que necesita, así de sencillo. En otras palabras, para que se pueda comprender. Poco a poco lo vamos a ir deduciendo y acercándolo a la teoría, ¿no? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué era la tensión? Porque vimos que la corriente estaba dentro de este bloque de nota y está el voltaje o la tensión. El otro que está en la parte superior de este que mencionamos. Ahora yo te voy a explicar con otras palabras qué es la tensión o el voltaje. Entonces, el alimento y la corriente. Ahora, si nosotros tenemos la corriente, únicamente una sola corriente, por así decir, es como que tengamos energía tal vez almacenada en algún lado. Pero, para que le llegue esa energía, tenemos acá, vamos a hacer punto 1, energía, y vamos a poner acá, supongamos, un celular. La energía está separada, está en un determinado lugar. Para que le llegue al teléfono se va a necesitar primero un camino para que él mismo pueda llegar hasta el teléfono celular. Una pista, un canal, para que esa energía se traslade hacia el teléfono celular. Ahora que tenemos el canal o la pista, falta que la energía se mueva, porque tenemos la energía por un lado, que es la corriente, es el alimento. Si quieren vamos a ponerle alimento acá, si les resulta más práctico. Ahí está, tenemos el alimento. Ahora tenemos el camino, ese camino que hay ahí, ¿saben qué es? Es la pista, es el canal, es el conducto, es la línea. Tenemos alimento, que es corriente, tenemos la pista, que es por donde va a pasar la corriente, hacia el celular. Pero ¿qué pasa? La corriente está, por así decir, en este ejemplo, todavía en un determinado lugar y no ha pasado hacia el teléfono celular. ¿Qué necesitamos para que pase hacia allá? Bueno, lo que necesitamos va a ser lo siguiente. Voy a checar un poquito la pista, sí, entra en este dibujo. Y para mover la corriente de un lado al otro se va a necesitar un voltaje. O tensión, que era el sinónimo. Fíjense en los sinónimos, acá tenemos en la parte de arriba todos los sinónimos. Voltaje, tensión, caída de tensión o voltios. Entonces tenemos el alimento en un determinado lado, la pista, que va a ser el teléfono celular. Y ahora tenemos el voltaje. ¿Qué va a ser el voltaje? El voltaje empuja la corriente para que vaya por la pista y llegue al teléfono celular. Lo que acaba de aprender en estos pocos minutos es cómo trabaja y qué función cumple básicamente el voltaje, la corriente y la pista en sí. Sino que está dicho con otras palabras. Vieron que si nos escapamos un poco de la teoría, que la teoría obviamente está súper correcta, pero lo podemos comprender mucho mejor. Entonces, de ahora en más, si alguien le pregunta, ¿qué es la corriente? O si ustedes mismos quieren tratar de recordar qué era la corriente, ¿para qué sirve? Bueno, es el alimento que necesita el teléfono o cualquier producto tecnológico para funcionar. ¿Y el voltaje qué era? Bueno, el voltaje era la fuerza con la que va a ser empujada o impulsada la corriente para que por medio de una pista llegue a su destino. Todo esto lo vamos a probar en breve, o lo vamos a mostrar, mejor dicho, en un teléfono celular para que lo puedas comprender bien. Y en unos gráficos de acá. Toda la definición que la estuvimos buscando se resume en que el voltaje va a ser la fuerza que va a empujar al alimento, es decir, la corriente. La corriente es el alimento que necesita todo producto tecnológico para funcionar. Y la pista, bueno, es por donde va a pasar la corriente. Vamos bien. Ahora vamos a estar hablando acerca de lo que es un circuito abierto y cerrado y nos vamos a pasar acá a Google. Y les voy a mostrar, por ejemplo, este gráfico que está acá. Vamos a utilizar la lupa para poder hacer
un poco de zoom y que puedan verlo de mejor manera. Bien, lo que tenemos acá es un circuito cerrado, un circuito electrónico. Mediante dibujos se utilizan gráficos donde cada símbolo electrónico, eso lo pueden aprender más adelante. En este caso, este curso es de nivel 1, tiene una introducción muy básica, pero 100% necesaria y bastante fácil de entender para que puedas aprender a reparar teléfonos celulares. Entonces, dentro de esta base, acá podés ver que hay un circuito cerrado. ¿Por qué se llama circuito cerrado si estas palabras son nuevas? Bueno, fíjate que el dibujo es un cuadrado, viene de este lado y vuelve, y es cerrado, no se escapa por ningún lado. Ahora tenés que saber una cuestión. En toda la parte electrónica, en toda parte electrónica, va a haber un positivo y va a haber un negativo. Va a haber una pista donde va a pasar energía, este va a ser el positivo, y también va a haber una pista negativa donde va a pasar energía. Sí o sí, en todo producto tecnológico tiene que haber un positivo y un negativo. En todo producto tecnológico tiene que haber sí o sí un positivo y un negativo, es decir, una pista que sea positiva y una negativa. Acá en este caso, ya inclusive en el dibujo le pusieron distintos colores, ¿vieron? El rojo podría representar al positivo y este tipo azul con naranja al negativo. Los colores que representan al positivo siempre es el rojo, por ejemplo lo pueden ver en el tester, el negro representa el negativo, que también tiene sus sinónimos y en los próximos tomos lo van a poder aprender de manera correcta. Entonces, para que todo circuito funcione y se encuentre bien, sí o sí hay un positivo y un negativo. ¿Por qué? Porque si hubiese únicamente un circuito que tiene un positivo y no hay un retorno al negativo, fíjense que todos están conectados. El positivo está conectado de forma directa con el negativo. De forma directa, pero como intermediario siempre hay una resistencia. La resistencia es la oposición a la corriente. Es una forma de regularla para que directamente no entre en cortocircuito. Porque un cortocircuito entra cuando un positivo y un negativo se están tocando o están unidos sin que haya algo en el medio que pueda regularlo. Pero en un circuito cerrado que están conectados por medio de una resistencia, esto hace que esto funcione bien e inclusive se pueden conectar, como se ve acá, una lámpara y directamente puede llegar a iluminar. Entonces, un circuito cerrado, ¿qué es? Un circuito cerrado viene a ser directamente un circuito donde hay una pista que va de positivo a negativo o de negativo a positivo. Ahí va a fluir o va a estar pasando, ¿qué cosa? El alimento, la energía, es decir, la corriente. Ahora, dentro de la definición de corriente, podríamos decir que es el flujo de electrones con carga negativa que pasan en un circuito cerrado de positivo a negativo. Entonces, ¿qué es la corriente si vamos un poco a la teoría? Es el flujo, es decir, el paso de electrones negativos. ¿Por qué de electrones negativos o de electrones? Bueno, porque de manera natural los electrones, que básicamente en los circuitos cuando pasan son cientos, miles, millones, estos son los que dan la energía. Y su tipo de carga, estos electrones tienen una carga, su tipo de carga es negativa. Vienen carga negativa, vienen cargas neutrales, cargas positivas. La corriente son electrones, cientos, miles o millones, que van pasando de un lado al otro en una pista, en un circuito cerrado en este caso, que sí o sí tiene positivo o negativo. Entonces por eso el simbolito es un símbolo de menos, porque son electrones y los electrones tienen carga negativa. ¿Ahora entienden el dibujo? Circuito cerrado, tal vez al principio no lo entendían, ahora sí se entiende. Tenemos un cuadrado que está cerrado, que tiene un negativo y un positivo, y se ven círculos con un signo de menos porque son electrones negativos. Y después en el medio hay componentes electrónicos que tienen su simbología. ¿Qué sucede en este dibujo de acá, el de la derecha de circuito abierto? Bueno, cuando la energía quiere pasar,
o falta algo y no llega a comunicarse con el otro lado. Entonces acá no va a fluir ninguna corriente, porque la corriente fluye en un circuito cerrado y el alimento tiene que pasar de negativo a positivo. En la teoría es así, muchas veces se enseñó que era de positivo a negativo, pero bueno, es indiferente ahora, es una mención. Tiene que pasar de un lado al otro, pero si acá el puente no está, se cayeron todos al mismo vacío y no va a funcionar nada. Por eso cuando estén trabajando más adelante con todas estas bases, ustedes van a ver que siempre verificamos que haya un voltaje, que haya energía y que en ese circuito que estamos trabajando haya un lado positivo y un lado negativo. Porque si hay una determinada función que directamente no se está cumpliendo, es decir, que hay algo dañado en el teléfono y notamos que falta una pista positiva o una pista negativa, es porque hay un circuito abierto y ahí detectamos la falla, por eso no funciona. Vamos a ir redondeando un poco las ideas para no olvidarnos. Estuvimos viendo que para que funcione cualquier tipo de dispositivo, celular, PC, televisión, tablet, lo que quieran, estos necesitan ser alimentados y se alimentan de la energía. Esa energía es la corriente. ¿Y qué es la corriente? Bueno, la corriente son electrones negativos que se van trasladando desde un punto positivo a negativo, o negativo a positivo, es lo mismo. Y estos van en un circuito cerrado, que fue el dibujo que vimos recién. Pero la energía como tal, podríamos decir que para que se traslade de un lugar al otro, sí o sí necesita tener un voltaje, porque el voltaje va a empujarlo para que ellos se muevan. Y la pista va a ser por donde ellos se van a trasladar. Eso es lo que estuvimos viendo, muy, pero muy, muy sencillo. Ya vimos lo que es la polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad significa que tiene un lado negativo y uno positivo. Si decimos que algo no tiene polaridad, significa que es de un solo tipo, que es solo positivo o que es solo negativo. Eso le sirve para trabajar más adelante todo este conocimiento. Todo tipo de tecnología o de circuito para funcionar tiene que tener positivo y negativo y estar en un circuito cerrado. Si vemos que al hacer mediciones más adelante, cuando aprendan, falta uno de estos, hay un circuito abierto. Y de esa forma sabemos que no va a estar funcionando una función del teléfono. Y ahora vamos a pasarnos a este sector de acá que dice corriente o voltaje o tensión, los dos que estuvimos viendo al principio, alterna o directa. En general lo que viene a ser los tomas corriente que hay en una casa, la energía cómo se traslada de forma geográfica a todo el mundo, si trabaja con una tensión o voltaje alterno. ¿Qué es eso? Voltaje sabemos que es la fuerza, sabemos que la corriente del alimento, y ahora le estoy hablando de que puede ser alterno o que puede ser continuo. Cuando hablamos de voltaje, asimilamos lo mismo para corriente. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos a una escala donde el medio es 0, y bueno, cada vez que sube, aumenta de valor, puede llegar a ser, en este caso 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, va subiendo. Y en el caso que vaya decayendo, existen los menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, y así sucesivamente. Los teléfonos celulares, todo producto tecnológico, los televisores, las computadoras, los teléfonos celulares, trabajan con corriente continua o con voltaje continuo. Esto significa que sí o sí va a ir de forma directa trabajando. Vamos a mostrar este gráfico de acá, donde si la corriente es continua es una línea recta. Entonces todos los productos tecnológicos trabajan sin variación. A principios trabajan sin variación. Hay componentes luego que hacen una variación, pero eso lo van a ver muchísimo más adelante si se siguen capacitando. Pero todo lo que vamos a buscar tiene que ser un número fijo, no un número que esté variando, sino un número fijo. Todo lo que es el toma corriente se trabaja con voltaje alterno, corriente alterna, y eso sí es lo que va a estar variando. Pero nosotros vamos a estar trabajando siempre con corriente continua porque estamos trabajando teléfono celular.
Entonces, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es la que hay en los toma corriente, en las paredes de todos ustedes. ¿Y qué es la corriente directa? Bueno, es cómo trabajan todos los productos tecnológicos. Si se le colocara una corriente alterna, si enchufáramos, por ejemplo, 220, acá en Argentina por lo menos esa es la tensión, directamente el producto explotaría o se quemaría, porque están todos diseñados para trabajar de manera continua. Ahora les voy a mostrar dónde podemos encontrar voltaje o corriente. Y de paso van a aprender el tipo de cargador que podemos encontrar en los teléfonos celulares. El voltaje o la corriente se puede encontrar en todos los productos tecnológicos, inclusive acá lo que vamos a analizar que es el cargador o el transformador, que es la palabra en realidad que deberíamos utilizar. Lo vamos a ver y tal vez no lo sabían, pero hoy se van a dar cuenta por qué se llama transformador. ¿Por qué se llama transformador? Bueno, recordemos que el toma corriente trabaja con corriente alterna, la que variaba de positivo a negativo, pero los teléfonos celulares trabajan con corriente continua. Entonces, si nosotros conectáramos directo de la pared un USB, entraría esta corriente alterna y dañaría automáticamente el teléfono. Aparte por la alta tensión hasta podría explotar. Se coloca, podríamos decir acá intermedio, el transformador, porque transforma la corriente alterna en una corriente continua. ¿Por qué? Porque el teléfono que va a estar conectado trabaja con una corriente continua. Ahora, más allá de transformarlo, tiene que transformarlo a un determinado voltaje. Y ahí lo vamos a ver acá en esta nota. Los cargadores vienen de forma universal con un voltaje y con una corriente. El voltaje universal en los transformadores es 5 voltios. Lo van a encontrar con la 5 y la B corta. Y los amperajes, los amperios, esos sí pueden variar bastante. Lo normal es si una carga regular es que sea de 1 amperio. Hay de menos, inclusive hay de 0,400, 0,600, pero lo normal sería de 1 amperio en adelante. Un cargador que tenga 5 voltios y 1 amperio es un cargador que te va a cargar el teléfono de manera normal, regular, con una carga estándar. Ahora, si nosotros queremos un cargador de carga rápida, te comento que antes en general venían con 5 voltios y aumentaba la corriente. Eran de 2 amperios, de 3 amperios, vienen cargadores de 4 amperios, pero hay que verificar bien porque a veces es un chanchullo o un chamullo, como diríamos acá, ya que el mismo transformador en sí, en su leyenda, en chiquitito en algunos lados, te dice cuál es el voltaje y el amperaje de salida. Pueden encontrarse el número con la A, como le estoy escribiendo acá, o el número con la B. Y ahí van a ver realmente si es carga rápida o no. Antes los cargas rápidas venían así. Ahora en general los de carga rápida vienen con una combinación de voltajes superiores. 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios. Y amperajes que a veces van de 2 amperios con las combinaciones de arriba. Esto es un ejemplo, ¿no? 1,5 amperios y 1,2 amperios. Actualmente cargan mucho más rápido, por eso vienen con más voltaje y con la corriente abajo acompañando. Ahora te tengo que enseñar algo muy, pero muy importante y que te va a servir para todo tipo de tecnología y como una buena introducción electrónica. Fíjate los pocos minutos que le estamos dedicando y si realmente no sabías nada y estabas desde cero, hoy podés comprender muchísimo mejor cuando estés hablando de electrónica con algo tan básico como es el voltaje o la corriente. Y esto aplica para todos. Aplica hasta para el voltaje de batería de una moto, de un automóvil, de todo. Y esto es lo que te quiero enseñar. El voltaje es lo que va a pasar de forma directa
a X equipo, es decir, a un teléfono, a una PC. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo coloco así? Porque, porque todos los productos tecnológicos aceptan un voltaje límite. Es un voltaje donde va a ingresar y donde se va a ir distribuyendo después a lo largo de la placa con distintas pistas, etc. Pero como el voltaje entra de forma directa, si tenemos por ejemplo un teléfono celular que carga con 5 voltios y nosotros colocamos un cargador de 12 voltios, lo que va a pasar es que el teléfono o cualquier producto tecnológico va a tener una zona de protección con componente electrónico para protegerse de esos 7 voltios extra que le estás enviando. Pero si es mucha la diferencia, como en este caso, es probable que esa protección que tiene la placa del teléfono celular, de la computadora, de lo que fuese, no sea suficiente y se termine quemando, se termine rompiendo, pase ese voltaje de largo, siga alimentando todo el otro circuito y queme todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el voltaje cuando utilices un producto tecnológico. Porque si colocas un voltaje superior, en general de algo significativo que pueden llegar a ser 3, 5 voltios de diferencia en adelante, podés quemar un producto tecnológico. Ahora ustedes tal vez se preguntan, che, pero ¿por qué vienen cargadores? ¿Puedo quemar mi teléfono sin darme cuenta y nadie me dijo nada? En general los cargadores rápidos actuales identifican qué tipo de teléfono es para así hacer un cálculo y enviarle el voltaje necesario. Sin embargo, a veces esto falla y no lo calcula bien y te puede llegar a enviar ese voltaje alto y quemar el teléfono. Con un tester USB podríamos ver esto, que lo van a aprender más adelante. Hay tantas cosas por aprender, así como en este video tan corto pueden aprender muchísimo. Bueno, hay otros videos que son más cortos todavía y van a aprender hasta cómo identificar falla en un teléfono celular observando unos números. Y pueden identificar fácil 7 fallas con una herramienta que les vale, supongamos, 2.000 pesos, que sería alrededor de más o menos 5 dólares para lo que está en otro lado. Así que es increíble lo efectivo que es esta capacitación y lo efectiva que son muchas herramientas para poder trabajar. Entonces el voltaje va de forma directa al equipo y es con lo que tenemos que tener cuidado porque se puede quemar. En notebook, en PC, en todo tenemos que tener cuidado. Ahora, lo que viene a ser la corriente, que es el alimento, que viene con distintos números, fíjense que acá venían de 2, de 1,5, de 1,2. La corriente es el alimento que el cargador va a estar acumulando para que el X equipo pueda tomar lo que desee. ¿Qué significa esto? Que la corriente, si es de 2 amperios, no va a pasar a alimentar al teléfono con 2 amperios de forma directa. Vamos a suponer que es un banquete, tenemos con 1 amperio, banquete de comida de, no sé, 2 tortas con 1 amperio y de 4 tortas en el caso de que sean 2 amperios. Si nosotros le colocamos un cargador que es de 4 tortas, cuando se conecta el teléfono, no va a alimentar con 4 tortas al dispositivo, sino que el teléfono, como si fuese una persona por así decir, va a decir a ver qué hambre tengo ahora o qué es lo que me corresponde alimentarme y en base a eso yo sé que me puedo alimentar de a poco, total tengo 4 tortas. Entonces tal vez el teléfono decide comer una torta, media torta, una torta y media, 2 tortas. Bueno, este ejemplo es muy exagerado, ¿no es cierto? Lo llevo a otros contextos en general para que puedas comprender. Entonces el teléfono va él mismo a decir, bueno, yo voy a consumir, por ejemplo, 0,70 amperios de los 2 amperios que están disponibles, por lo tanto queda 1,30. El teléfono decide, según todo su circuito, con cuánto va a cargar su batería, porque cuando conectamos el cargador del teléfono celular es para cargar la batería, no es para tener wifi, no es para escuchar música. Entonces el teléfono decide con cuánto se va a alimentar a cada segundo, básicamente a cada segundo, a cada minuto, él mismo va variando. Puede variar el consumo que
que va obteniendo el cargador para cargar la batería de forma correcta. No es que él de pronto va a decir, bueno, 2 amperios, ingresan 2 amperios y me como todo. No, él va a comer lo que él quiere. Lo que sí va a llegar sin pedir permiso y es letal es el voltaje, así que mucho cuidado con el voltaje. Eso quiero que les quede súper claro, por eso se lo recalco. Vamos a continuar con dónde podemos encontrarnos con voltaje. En el cargador podemos encontrarlo y podemos encontrarlo también en todos los componentes electrónicos que están en una placa. Acá yo voy a entrar a una parte que tenía la imagen acá. Resulta que en la placa podemos encontrar que cada componente electrónico que hay tiene que tener un determinado voltaje. Yo ya te voy a mostrar acá un dibujo, miren, estoy preparando un dibujito para mostrarle algo básico. Pero, si queremos saber específicamente en qué parte de la placa, se hace un estudio con esquemáticos donde te muestra los componentes en forma 2D, por así decir, y dentro de ese esquemático también te puedes encontrar con uno electrónico, y el electrónico, bueno, te dice 5V. Quiere decir que en ese lado, por ejemplo, de este capacitor, tienen que haber 5 voltios. Entonces vos vas a la placa, a ese capacitor, y me dice hay 5. ¿Y qué pasa si no hay 5 voltios? Y bueno, bienvenido, encontraste un problema. Ya sabés por dónde podés empezar a trabajar para solucionarlo y así poder repararle el equipo a la persona. Vamos a verificar este dibujo de acá para que lo puedas comprender de la mejor manera. Si bien todavía no llegaste hasta este punto, en los siguientes tomos se van a poder ver, estás súper invitado a poder aprender desde cero en esta capacitación que te va a instruir de la mejor forma para que puedas entender sin problema esto. ¿Qué tenemos acá? Un cargador, está dibujado de forma rápida, ¿no? Vamos a ponerle un voltaje, ¿quieren? Vamos a ponerle a este transformador que tiene 5 voltios y 2 amperios. Esa es la característica. Puedes buscar tu transformador, tu cargador de tu teléfono y vas a ver que podés llegar a chequear esto. Y ahí te vas a dar cuenta si es un cargador rápido o no, en base a lo que vimos recién. Y vamos a dibujar unas pistas. Cuando ustedes conectan el cargador al teléfono celular, va a pasar por un pin de carga, el famoso pin de carga, ¿no? Y lo que va a tener ese pin de carga son distintos pines, valga la redundancia. Ese conector de carga va a tener distintos pines. Si es micro USB son 5, si es tipo C es más. Todo esto se analiza con detalle en la capacitación, a su debido momento, ¿no? Y esto verde que estoy haciendo acá, ¿qué es? Una línea, una pista, un conducto. Donde, en este ejemplo, va a ir ahí. Esto es un circuito de carga que estamos haciendo muy básico, recontra básico para que lo puedas entender. ¿Qué tenemos que tener en un circuito de carga? Bueno, tenemos que tener un circuito cerrado. Tiene que haber un positivo y tiene que haber un negativo. Ya dijimos que en un circuito cerrado hay un positivo y negativo. Te comento que el pin, vamos a llamarle pin 1, al que está a la derecha, es el positivo, justo de donde sale la pista. Y vamos a hacer del lado izquierdo, el pin 5 sería un negativo. Te lo pongo con los colores inclusive que se los representa, para que ya te puedas ir acostumbrando a trabajar esto. Bien, tenemos positivo y negativo. Y para que te quede más tranquilo, vamos a dibujar acá una pista que termina ahí. Las pistas pueden ser cortas, pueden ser largas, que ese es del negativo. Pero nos vamos a centrar en el positivo, porque donde está la pista positiva es donde nosotros podemos encontrar voltaje. En la negativa, en general, salvo alguna excepción, una o dos, podemos encontrar voltaje. Pero en la positiva es donde nosotros vamos a encontrar voltaje. Porque con el tester, con el multímetro, más que la corriente, siempre vamos a estar buscando voltaje en la placa, para preguntar a ver si hay o no, para verificar eso. Bueno, vamos a esto. Cuando se conecta el cargador al teléfono celular, pasa por el conector de carga, micro USB o tipo C o Lightning, en el caso que sea iPhone, y va a ir por una pista la energía. La corriente y el voltaje van por una pista. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la cámara de foto? No, si colocamos el cargador es para que cargue el teléfono. ¿Y qué es lo que está cargando? El Bluetooth.
No, está cargando la batería, porque la batería es lo que energiza el teléfono. Entonces, sale del pin de carga, pasa por una pista y llega al conector de batería para que la batería conectada por medio de él pueda cargarse. Entonces, lo que tenemos acá es un punto, vamos a llamarle punto de salida, y el destino final va a ser el punto de llegada. Punto de llegada es que llegue justamente hacia ese pin de ahí. ¿Ok? Vamos a dibujarlo ahí arriba. Ese es el objetivo, que llegue el voltaje de acá a acá, en conjunto con la corriente, pero nos centramos en el voltaje porque es lo que podemos medir con el tester. Entonces, nosotros podemos chequear con el tester, que el tester tiene su punta roja, positiva y negra. La punta negra se conecta en una parte negativa de la placa y la punta roja se va a conectar en una pista o en un componente positivo. Entonces podemos colocar una de las puntas del tester acá, en esa parte. Vamos a poner la negra también. Pongamos la punta negra, colocamos ahí porque sabemos que es negativo. Y resulta que en ese momento que coloquemos el tester ahí, con el cargador conectado todo y el tester configurado, solo van a aprender en el siguiente módulo cómo utilizar el tester de cero y de forma súper mega fácil. Cuando coloquemos eso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Un jeroglífico? No, vamos a estar viendo un número. Y ese número que estamos buscando. Si el cargador es de 5 voltios, estos 5 voltios van a pasar por ahí y van a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, hasta llegar a la batería. En el tester tendríamos que estar viendo los 5 voltios. Vamos a seguir con este circuito, que es modo ejemplo, y vamos a poner un componente electrónico. Y este componente que voy a simular acá es un capacitor. Si dijimos que el cargador tiene los 5 voltios, pasa por el pin de carga, va por la pista, pasa por entre medio del capacitor y va a seguir derecho, no es que lo frena, sino que lo regula. Y te comento que en general en la mayoría de circuitos, en un punto de salida puede haber un voltaje, pero cuando pasa por entre medio de otro componente puede cambiar ese voltaje. Y esto así en el hecho de que cuando aprendas el circuito de carga vas a ver que tenemos una línea llamada B-Bus o B-Bus y VBAT o VBAT, que en general es regulado después de un capacitor y de otros componentes electrónicos a 4,2. Entonces el punto de llegada va a tener 4,2 voltios, un poquito menos. A lo que voy es lo siguiente. Ya que medimos acá los 5 voltios, podemos medir el capacitor, un lado del capacitor, para ver si tiene voltaje o no. Y acá deberíamos encontrarnos con 5 o con 4,2. A veces varía un poco según los componentes que estén conectados. Podemos chequearlo ahí o podemos chequearlo en el punto de salida, a ver si están los 4,2 voltios. Tal vez te estés preguntando, bueno, muy lindo todo, pero ¿para qué me sirve? Muy sencillo, mira esto que te voy a mostrar ahora para que puedas identificar una falla y puedas comprender cómo trabaja todo esto, ¿no? Nos llega un teléfono celular que dice el cliente que no está cargando. Entonces lo que podemos hacer es empezar a hacer mediciones. Por ejemplo, punta negra siempre negativo, cualquier lado de la placa que sea negativo. Y la punta roja la podemos colocar acá en el pin de carga, como vimos al principio. Si sabemos que hay un componente electrónico que pasa por esa línea, como este capacitor, podemos colocarlo ahí. O inclusive podemos colocarlo acá, en el conector de batería. En ocasiones colocamos la punta en el punto de llegada, porque si ya al colocarlo acá, vemos que hay voltaje que están los 4,2, 4 voltios alrededor, dependiendo el circuito. Si ya encontramos voltaje ahí, significa que si llegó acá al punto final, significa que ya pasó por todo el procedimiento anterior y que es obvio que está en el punto de salida. Porque si no hay voltaje en el punto de salida, en el de llegada no va a haber nunca.
En cambio, si en el punto de llegada ya hay algo, significa que todo el camino ya pasó la energía, porque pasa por un camino, no por una pista. Entonces, en el caso que veamos que acá no hay voltaje, que acá hay 0 voltaje, hay 0 voltios, vamos a ponerle 0V, nosotros podemos saber que si encontramos voltaje acá, en la parte inferior, porque se nos dio por medir por las dudas en el pin de carga a ver si hay, dice que sí que hay acá, en el punto de salida, pero en el punto de llegada no. ¿Dónde estará el problema? Y en el camino. En este camino de acá, resulta que algo pasó. Porque en el de salida hay, pero en el de llegada no. Podríamos culpar en este circuito tal vez al capacitor, que internamente se pudo haber dañado. Vamos a ponerle, y directamente el voltaje se perdió. Si hay en el de salida y en el de llegada no, el problema está en el medio. Así podemos ir distinguiendo muchas fallas. Otro tipo de medición que se podría hacer también es medir en el capacitor. Si medimos en el capacitor y no hay voltios, hay 0, obviamente que en el punto de llegada tampoco va a haber. Sabemos que el problema está entre el pin y antes de llegar al capacitor algo pasó ahora de este lado. Y ahí es donde vamos a trabajar. Y bueno, para adelantarte un poco, si ves que no hay ningún componente electrónico, decís qué pudo haber pasado si no hay nada ahí. Bueno, ten en cuenta que las pistas, que la comunicación, si le pasa mucho voltaje, algunas se terminan dañando y se cortan. Entonces los 5 voltios llegaron hasta ahí y ya al otro lado no. O por ejemplo, estuviste desarmando el equipo y sin querer le metiste con filo, una púa, lo pasaste muy fuerte y pudiste haber dañado una pista. Entonces de esa manera puedo ir comprendiendo cómo funciona cada cosa. Y siempre utilizando el tester, buscando voltaje en la placa, en distintas zonas. Esto fue un ejemplo básico. Repaso del ejemplo. Cargador que tiene su voltaje, que es la fuerza con la que impulsada la corriente. El equipo puede cargar con 0,5 amperios, 1 amperio, 2 amperios, lo que él quiera. Pero el voltaje pasa siempre de forma directa. Entonces, eso es lo que nos podemos fijar. Nos fijamos en el pin, si había, en los componentes que hay entre medio, y después en la parte final, en el conector de batería, a ver si llega. Para eso nos sirve poder utilizar estas mediciones, para ver si está todo correcto en el camino. Vamos a verlo ahora desde una cámara con un equipo que tengo acá. Si estuviste capacitándote de manera correcta, ya podrías conocer los componentes electrónicos que tenemos en esta placa. Ya podría estar identificando las cámaras, los blindados, los conectores FPC, podés identificar los flex, placa de carga, micrófono, conectores de antena, vibrador, parlantes, sensores, conector coaxial, cable de antena, los integrados, ya tenés que identificarlo, tendrías que saber todo esto si estuviste haciendo la capacitación de forma correcta. Ahora lo que te quiero mostrar acá, pero esta vez con el equipo, es lo que estuvimos hablando. Cuando se conecta el teléfono celular en el pin de carga, podemos buscar en sus pines si está el voltaje. Ahora acá no se ve ninguno, ¿saben por qué? Porque está del otro lado, en la otra cara de la placa. Más adelante en las otras capacitaciones sí nos dedicamos de lleno, de 100 a mostrarte esto y cómo es el diagnóstico y cómo es la reparación correcta para poder reemplazar estos componentes con la estación de soldado. Cuando se conecta el cargador, va el voltaje del cargador en conjunto con la corriente y va a pasar ¿hacia dónde? Como dijimos, el punto de salida de acá y el punto de llegada es el conector de batería. Esto es una batería interna. Vamos a levantar el flex. Llegaría ahí.
Así como el conector de batería de otros teléfonos tienen 3 o 4 pines, bueno, acá también. En general, cada extremo va a ser positivo y negativo. Punto de salida, punto de llegada. Pero como son dos placas separadas, fíjate que son una y la otra separada, tiene que haber algo entre medio que las comunique, que haga un puente, y es justamente este flex. Este flex hace el puente de todo lo que viene a ser todo lo que está en esta placa: audio, antena, carga, e inclusive la pantalla, porque este flex que está acá es de la pantalla. Entonces por eso es muy ancho este flex, porque por cada una de esas líneas que son las pistas va a pasar todo. Pero ahora nos centramos en la carga. Pasan 5 voltios, va a pasar por el puente 5 voltios. Va a llegar hasta acá y lo va a transmitir ahí. Por lo tanto, si tendríamos que chequear si esta carga funciona bien, podemos empezar por el punto de llegada, a ver si hay. Si vemos que no hay, podríamos seguir bajando. Y lo que hacemos en ocasiones es levantar este flex, por las dudas, y verificar así si en los pines que están en este conector FPC se encuentra el voltaje, porque el voltaje va a entrar por acá, va a seguir por acá y va a estar presente acá. Así que de esa forma podemos ir trabajando con la corriente, el voltaje y asumir qué tipo de problemas tiene un teléfono celular en sí. Fíjate que estuvimos desarrollando todo lo que es la electrónica de una manera bastante sencilla y con ejemplos fáciles de poder comprender. Te invito a que lo puedas visualizar nuevamente el video, en el caso de que quieras tomar mejores apuntes o en el caso de que no te haya quedado algo claro, para que puedas comprenderlo de una manera mejor. Sin embargo, sabes que contás también con el campus o nuestros contactos para poder realizar consultas en base a este video. Te súper animamos a que puedas seguir aprendiendo en los siguientes tomos cómo reparar un teléfono celular de forma correcta y de la manera más simple, dedicándole unos pocos minutos de tu tiempo a este gran rubro. Vamos a estar en el próximo tomo aprendiendo a utilizar el tester de forma correcta. Te voy a estar recomendando qué multímetro tester tenés que comprarte. Tenemos 3 tipos diferentes. Te voy a estar recomendando qué fuente de laboratorio podés llegar a comprar, si es 100% necesario que la compres, en el caso que sí, qué tipo. Te voy a enseñar los consumos que hay en un teléfono. Cuando hablamos de consumo, ahí sí nos pasamos a los números de corriente del alimento, que es lo que el equipo tiene que comer de la fuente de energía para así poder funcionar de manera correcta. Tenemos un montón de trucos, de tips, increíble lo que se viene en el próximo tomo. Espero poder verte ahí, espero que te puedas seguir capacitando con nosotros y que puedas llegar a tu objetivo final, que es ser un técnico profesional. Nos responsabilizamos totalmente de tu aprendizaje e inclusive tenemos la política de devolverte el dinero en caso que no aprendas nada o que no entiendas, siempre y cuando haya una parte verídica, pero te puedo asegurar de que vas a aprender muchísimo y vas a estar a la altura de poder ponerte un local sin ningún tipo de problema y realizar las reparaciones tanto para tu empresa como para otras empresas. Así que te espero en el próximo video.